más a estas catequesis. Hoy en esta tercera entrega vamos a hablar sobre un tema muy importante para cada uno de nosotros, la fe y la profesión de nuestra fe en la Iglesia, una santa, católica, apostólica y ortodoxa. La fe es el fundamento de la vida de la Iglesia ortodoxa, porque sin fe alguna, Dios no se habría revelado a los hombres ni se habría encarnado en la persona de Cristo para nuestra salvación. Por la fe fuimos salvados. Y ese es un fundamento. Por la fe del pueblo de Israel, por la fe de los gentiles, en el mensaje de Cristo hemos sido salvados. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 16 al 19, lo siguiente: no ceso de dar gracias por ustedes y de hacer de ustedes memoria en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de la gloria les conceda el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, iluminando los ojos de sus corazones, para que entiendan cuál es la esperanza a que los ha llamado, cuáles las riquezas y la gloria de su herencia, otorgada a los santos, y cuál la excelsa grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, según la fuerza de su poderosa virtud. Por la fe, dice San Pablo, recibimos los dones superiores y divinos de la sabiduría, de la ciencia y del entendimiento para permitirnos poder conocer a Dios. El conocimiento divino viene a nosotros como un don de Dios por medio de nuestra fe en Él. Dice el apóstol San Pedro en el capítulo 1 de su primera carta que a quien aman sin haberlo visto, en quien creen ahora sin verlo, y se regocijan con un gozo inefable y glorioso, logrando la meta de la fe, la salvación de sus almas. El creer en Dios, el que podamos conocerlos por medio de la fe, nos lleva a nosotros a encontrar la salvación. Es la fe la llave de la salvación también. Dice el apóstol Santiago que la fe sin obras es muerta. Por tanto, la fe que mueve al hombre a actuar correctamente por el conocimiento que él tiene de Dios es la llave de la salvación. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, encontramos aquella frase muy popular que todos conocemos: porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no ha enviado su Hijo al mundo para que juzgue al mundo, sino que para que el mundo sea salvado por Él. El que cree en Él no es juzgado, el que no cree ya está juzgado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La fe es esencial para obtener la vida eterna. Una persona que no tiene fe ya es juzgada por su propia falta de fe y es hallada culpable y condenada en la economía de la salvación, porque quien no tiene fe no tiene derecho a entrar en el reino de los cielos, porque por la fe nos adscribimos al misterio salvador de Cristo, y a través de este misterio salvador de Cristo, en el que la gracia de Dios nos revela todas las cosas, podemos nosotros alcanzar la eterna bienaventuranza. Entonces, ¿qué es la fe? La fe, según la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 11, es creer en aquello que esperamos y estar convencidos de las cosas que no vemos. La esperanza cierta de lo que no se ve. Esa es la fe. Creer para ver, no creer por haber visto, pues la fe, fundamentalmente, es para nosotros una certeza sobrenatural, y solo por fe podremos alcanzar la divina
y beatífica visión y la divina y beatífica bienaventuranza. El apóstol San Pablo nos dice que la verdad o la fe no solamente son unos ejercicios mentales o unos ejercicios espirituales. La fe debe estar activamente ligada y afecta a nuestras vidas. Por eso San Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, dice: ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, y aunque al presente vivo en carne, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. El que tiene fe, tiene en su vida una experiencia del mismo Dios, y su vida es manifestación de la presencia de Dios en medio del mundo. Por eso la importancia de la fe para actuar correctamente. Que alguien que no tiene fe actúa bien, sí, pero no actúa por fe, actúa por su propia convicción. Entonces, ¿de qué vale una buena obra si no tiene fe? Pues el que hace una buena obra sin fe simplemente hace filantropía. Pero el que hace una buena obra porque tiene fe está dando testimonio de Dios y de Cristo el resucitado. Entonces, la fe como certeza y esperanza de lo que no vemos, esperando y confiando verlo, nos tiene que llevar a nosotros a fortalecer nuestro ejercicio de las buenas obras. Así pues, dice San Juan en el Evangelio, capítulo 14, créanme que yo estoy con el Padre y el Padre está en mí. A lo menos créanlo por las obras. Me detengo aquí. Jesús les dice que si no le creen porque Él se los dice, crean que el Padre está en Él por las obras que Él hace, es decir, sus milagros. Entonces, algo manifiestan las obras en medio de la fe, y es la presencia de Dios Todopoderoso. En verdad les digo que el que cree en mí se hará también las obras que yo hago, y las hará mayores que estas, porque yo voy al Padre. Entonces, si Cristo expresaba su fe por sus obras, y Él es mayor que nosotros, ¿por qué nosotros nos negamos a manifestar con nuestras obras la presencia de Dios en nuestras vidas? Los protestantes dicen que solo la salvación viene por la fe, pero se olvidan de la importancia que tiene la obra buena como testimonio de esa fe, y no lo digo yo, lo dicen los apóstoles en sus cartas. La fe sin obras es una fe muerta, y la fe muerta, aunque esté muerta, no verá la resurrección. Jesús, a lo largo de su recorrido y de su vida pública, exaltó algunos modelos de fe. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, encontramos al centurión, que tenía un sirviente que estaba moribundo y le dice al Señor: Señor, yo tengo soldados a mi cargo y todos me hacen caso, pero mi soldado está enfermo, mi sirviente está enfermo y yo lo quiero mucho y no puedo hacer nada por él. Ayúdame. ¿Y qué le dice el centurión para conmover el corazón del Señor? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle. La fe del centurión, una fe completamente entregada como el niño en los brazos de su madre. ¿Y qué dice el Señor en el Evangelio? En verdad les digo que en nadie de Israel he hallado tanta fe. Señor, no soy digno, pero solo con que tú lo digas, así no vayas, quedará sano. Quedará sano. La fe del centurión. El creer en que Dios todo lo puede, aunque seamos indignos de su presencia. La mujer con hemorragia, quien también estaba muy enferma desde hacía muchos años, y que en el Evangelio de Mateo capítulo 9, Jesús le dice: hija, ten confianza, tu fe te ha sanado. ¿Y qué hizo esta mujer? Sin darse cuenta, Jesús se le acerca y ella lo toca, porque ella tenía la fe de que con tocarlo se curaría, así ella no la mirara ni le hablara, así él ni la mirara ni le hablara. Y así fue. Tu fe te ha sanado. Otra fe, otra obra. La fe de la mujer cananea.
quien imploró a Jesús que sacase un demonio que tenía a su hija atormentada desde hacía muchos años. Y que en el Evangelio de Mateo capítulo 15, Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. La hemorroísa era judía, pero el centurión y la cananea no lo eran. Y en ellos había una gran fe. La fe cierta, la fe confiada, la fe como está descrita en Efesios 1, de afirmar lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos, mueve el corazón de Dios. Hay enfermos, hay problemas, hay dificultades. Pídalo con fe, acérquese a Dios con fe. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros queremos que Dios obre en nuestras vidas, pero no iniciamos un proceso de conversión y de cambio. La cananea, estoy seguro, no volvió a ser la misma después de expresar su fe en Dios. Igual el centurión, igual la hemorroísa, así como la adúltera. Después de que se encontraron con Dios, no volvieron a ser los mismos, atados a un pasado diferente o alejado de Dios. Entonces a veces nosotros queremos que Dios nos escuche porque vamos a la iglesia. No iba a la iglesia y entonces tengo un problema y empiezo a ir a la iglesia, y con 2, 3 domingos que yo voy a la iglesia, pues quiero que ya Dios me escuche. Y en el caso de la mujer cananea encontramos constancia, perseverancia, para poder encontrar, aunque tengamos fe, lo que queremos de Dios. Entonces, dice el libro de San Pablo, la carta de San Pablo a los Hebreos, que por la fe Abel ofreció a nuestro Dios un sacrificio más digno que Caín. Por la fe Noé tuvo avisos con el fin de ser resguardados él y su familia de eventos que habían de suceder. Tomó brea y construyó un arca. Por fe Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, y aquel que había recibido la promesa estuvo pronto a ofrecer su único hijo como sacrificio. Por fe Moisés abandonó Egipto. Por fe celebró la Pascua. Por fe la gente cruzó el Mar Rojo, ya que este era su único camino. ¿Qué más puedo yo decir? La fe es la creencia absoluta en Dios, así tengamos todo en contra. No tengo palabras más que explicar a un texto tan claro del apóstol San Pablo. Queda uno abismado en la profundidad de lo que significa tener fe. Tener fe. Dios le dijo a Noé: va a llover y se va a inundar el mundo. Y antes de cualquier cosa, Noé lo que hizo fue buscar madera y brea y construir un arca. Y quizás muchos se burlaban y decían: este hombre, ¿qué le pasa? Pero cuando empezó a llover y todo se inundó, se dieron cuenta que la fe de Noé tenía verdad. Noé y el arca. Es un ejemplo. Moisés y el pueblo de Israel con los egipcios detrás, persiguiéndolo, y vieron el mar grandísimo y por fe lo cruzaron, y Dios, por la fe de su pueblo, abrió el mar para ellos. Y después en ese mismo mar se ahogaron los perseguidores del pueblo de Israel. Entonces la fe absoluta en Dios nos abre los caminos para encontrarnos con Él y los caminos en esta vida. Dice la misma carta a los Hebreos de San Pablo que sin la fe es imposible agradar a Dios, y que es preciso que quien se acerque a Dios crea que Él existe y que es remunerador de todo lo que buscan. Una fe viva es lo que quiere Dios en nuestra vida, pues la fe cristiana lleva mucho más de la verdad, y si Dios llegó a revelarse a nosotros, debemos ante todo creer en Él. Dios se nos revela por los divinos misterios del bautismo, la crismación y la Santísima Eucaristía. Y se nos revela constantemente a través de los servicios del culto divino, de la divina liturgia, de los oficios de las horas y de todos los demás misterios de la Iglesia. Por ejemplo, mientras grabo este video, estamos iniciando el tiempo de la Cuaresma. Por eso la cortina del santuario es morada,
Hoy utilizo un epitragilio morado porque estamos dando apertura al tiempo de la Cuaresma, y el tiempo de la Cuaresma es un buen momento, por ejemplo, para poder expresar y fortalecer nuestra fe como una fe viviente. Porque la Cuaresma nos lleva a la conversión y acercarnos a Dios. Porque el que tiene fe se convierte de sus errores. El que tiene fe agrada a Dios. Y el que tiene fe lucha por cada día ser mejor cristiano y mejor hijo de Dios. El que no tiene fe le da igual todo. Entonces, nuestra fe, hemos hablado qué es la fe según la divina revelación. Hemos hablado para qué sirve la fe, quién inventó la fe, de dónde llegó la fe, de dónde viene la fe y a dónde va la fe. Y qué debemos hacer nosotros con la fe. Ahora, ¿cómo profesa la Iglesia la fe? La Iglesia profesa la fe a través del credo. Y ese es el tema fundamental del día de hoy, el credo. El credo que profesamos. La palabra credo se deriva de una etimología latina que significa creer. Y nosotros proclamamos nuestra creencia y creemos con fe en Dios a través del credo niceno-constantinopolitano. ¿Y por qué el credo niceno-constantinopolitano? Porque fue la oración compuesta entre el concilio de Nicea en el 325 y el concilio de Constantinopla en el 381. El credo es una afirmación personal de nuestra fe como miembros de la Iglesia ortodoxa. El credo es la proclamación pública de los fieles de las verdades de Dios. Y el credo también es una experiencia de vida del pueblo de Dios, de la Iglesia, y una expresión fuerte, enfática y firme de todo aquello que ha sido revelado a nosotros por Dios a través de Jesucristo su Hijo, de las Sagradas Escrituras y de la Santa Tradición. Atrás, en unos encuentros anteriores, hablamos de las tres fuentes de las que se alimenta la Iglesia Ortodoxa, que son las Sagradas Escrituras, la tradición y la revelación de Cristo. Entonces, ¿para qué fue escrito el credo? ¿Por qué inventaron el credo? ¿A quién se le ocurrió el credo? Algunos dirían, no, es que uno cree en Dios y es suficiente. Pero ¿por qué se reunió un concilio y dijo, hagamos un credo, una oración que sea uniforme para tener claridad de la divina revelación de lo que Cristo predicó? Bueno, a principios del siglo IV, un número de personas, de cristianos, comenzaron a enseñar doctrinas falsas acerca de Cristo Jesús, del Espíritu Santo y de la Iglesia. La Iglesia verdadera, la Iglesia ortodoxa, con tal de combatir tales enseñanzas heréticas y establecer íntegramente la verdad de la fe, convocó dos concilios ecuménicos. El concilio de Nicea en el 325, que clarificó la doctrina ortodoxa sobre Jesucristo, siendo esta la primera parte del credo. La doctrina cristológica. ¿Y cómo dice esta primera parte del credo? Esta es la parte más antigua del credo que profesamos, del 325. La doctrina cristológica. Creo en un solo Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. El Padre, principio de todas las cosas. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas. Esto nos habla de la naturaleza de Cristo. ¿Por qué? Porque habían herejes, monofisitas, que negaban la naturaleza de Cristo, confundían la naturaleza de Cristo. Habían otras herejías más pequeñas y de menor envergadura o de menor difusión, pero que afectaban también la verdadera doctrina de la naturaleza de Cristo, el cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, y por nosotros
fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos. Aquí se nos habla de cómo la naturaleza divina de Dios se hizo parte de la naturaleza humana, la unión hipostática. Padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos según las Santas Escrituras. El milagro más grande de la fe que proclamamos, la Santísima Resurrección. Y subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con poder y gloria a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin. Hasta ahí llegaba el credo en el año 325 después del Concilio de Nicea. Una declaración cristológica. Luego, en el 381, el Concilio de Constantinopla determina la correcta creencia del Espíritu Santo, porque apareció otra herejía contra el Espíritu Santo. Algunos decían que era una fuerza, que no era una persona, que procedía del Padre y del Hijo, que procedía solo. ¿Cuánta cosa se le puede ocurrir a alguien para inventar una religión? Lo hacían en aquel tiempo como lo pueden hacer ahora algunos. Y en el 381, en una defensa neumatológica, se establece la doctrina correcta del Espíritu Santo, agregándole este gran artículo. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, quien con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. El Señor Jesucristo, cuando se refirió al Espíritu Santo, dijo: cuando venga el Espíritu de la verdad que procede del Padre, le serán reveladas todas las cosas. Luego dice: cuando yo me vaya y les envíe el Consolador que procede del Padre. El mismo Cristo nos explica que el Espíritu Santo procede del Padre, en su naturaleza, en su origen. Y así lo proclama la fe. Esta es una de las cosas por las que también se genera el cisma de Occidente, por lo cual Occidente se separa de la ortodoxia, porque ellos profesan una doctrina contraria a la enseñanza del Concilio de Constantinopla del 381 en el Filioque, que procede del Padre y del Hijo. Cuando la divina revelación, la misma Sagrada Escritura nos lo dice por boca de Jesús, que el Espíritu Santo procede del Padre. Por lo menos en este icono del Cristo, de la cruz, vemos a Cristo en la cruz, el Padre y el Espíritu Santo descendiendo del Padre a Cristo y a través de Cristo a toda la Iglesia, porque la procedencia del Espíritu Santo es del Padre, como lo dice la Sagrada Escritura. Luego, el artículo del Concilio de Constantinopla del 381 continúa: y en la Iglesia, una santa, católica y apostólica, confieso un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Esto tiene que ver con una concepción eclesiológica que también había en la época y que buscaba definir una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios Padre de todos, como profesamos en nuestra fe. Entonces, en el año 381, el credo estaba completico, formado y establecido, como una defensa, en primer lugar, a la doctrina de la Santísima Trinidad, como un medio de proclamación y defensa de la fe de la Iglesia, de la unidad de la Iglesia, de los sacramentos y de los principios escatológicos, es decir, de los últimos días. ¿Qué ocurre en la vida después de la muerte? Pero ¿qué va a ocurrir al final de los tiempos? ¿Qué va a ocurrir cuando todo pase? Cuando el cielo y la tierra pasen y la palabra de Dios se cumpla. Entonces, de eso nos habla la última parte del credo del 381 en el Concilio de Constantinopla. Yo trato en esta catequesis de hablar de una manera sencilla, sin mucho argumento teológico y sin mucho tecnicismo.
quiero llegar a ustedes de manera sencilla para que conozcan nuestra fe y puedan sentir la cercanía y la belleza que tiene el creer en el Hijo de Dios a través de su santa y única Iglesia católica y ortodoxa. Para concluir, quiero decirles que la fe de la Iglesia busca agradar a Dios y que solo a través de esta fe de amor a Dios podemos nosotros alcanzar la eternidad. Es cierto que el Señor perfecciona a cada uno según su contexto y según sus necesidades, pero solo aquel que cree en Cristo Jesús, en la Santísima Trinidad y en lo que revela el credo y profesa el credo niceno-constantinopolitano, puede tener la certeza que sin ningún riesgo podrá encontrar abiertas las puertas del cielo para él. Y por eso queremos conocer más la fe, para que el Señor nos permita contemplar lo que ahora en vida, sin haber visto, podemos creer y ansiar con mucho amor y con todo el corazón. Que el Espíritu Santo nos siga iluminando, nos siga guiando y en este tiempo nos siga permitiendo hacer lo que a Él le agrada. Que Dios los bendiga a todos y el Espíritu Santo guíe sus caminos y la Santísima Teotocos, Madre de Dios y Madre nuestra, interceda por todos nosotros siempre. Que Dios los acompañe.